Su voz, un eco sin final, todos proclamarán, no hay nadie como Él. Oh, ven a adorar al que resucitó, la luz del mundo que nos rescató. No hay otro nombre igual, no hay otro nombre igual, Cristo nuestro Dios. Oh, el vencedor que a la diestra está, ante su trono montes caerán. No hay otro nombre igual, no hay otro nombre igual, Cristo nuestro Dios. Oh, en Él está la salvación. La cruz nos muestra su amor. Venció la muerte con poder, el Rey de Reyes es, no hay nadie como Él. Oh, ven a adorar al que resucitó, la luz del mundo que nos rescató. No hay otro nombre igual, no hay otro nombre igual, Cristo nuestro Dios. Oh, el vencedor que a la diestra está, ante su trono montes caerán. No hay otro nombre igual, no hay otro nombre igual, Cristo nuestro Dios. Oh. Mi hermano, cuánta verdad en tan pocas palabras. No hay otro nombre, es nombre sobre todo nombre. La cruz fue la que mostró su amor por nosotros. Te invito a que estés de pie. Vamos a alabar con todo nuestro corazón, con toda nuestra fuerza, con todo nuestro ser a ese Señor. Con tu poder se rompen cadenas, cantarán el cielo y la tierra. Santo eres Jesús, santo es tu nombre, Cristo, Cristo, Cristo. Con tu poder se rompen cadenas, cantarán el cielo y la tierra. Santo eres Jesús, santo es tu nombre, Cristo, Cristo, Cristo. Ven a adorar al que resucitó, la luz del mundo que nos rescató. No hay otro nombre igual, no hay otro nombre igual, Cristo nuestro
cielo, gracias, Señor. Gracias por permitirnos alabar, glorificar tu nombre, Señor. Te exaltamos en este día, Señor. Llena este lugar de tu presencia, Señor. Que tu Espíritu Santo se esté moviendo entre nosotros, que esté transformándonos. Que no seamos los mismos cuando salgamos de aquí, que podamos llevar tu palabra hasta lo último de la tierra. Nos encomendamos a ti, Señor. Amén, amén y amén. Bienvenido, mi hermano. Esta es la casa de Dios y tu casa. Amén. ¿Quién es el Rey de Gloria? Me persigue con su amor. Me asombran sus palabras, susurrando en mi interior. Mi conciencia me recuerda, necesito su perdón. Él es el Rey de Gloria, Él me lo ofrece hoy. Oh Rey del universo y Príncipe de paz, revelándome los cielos, los misterios que en él hay. Mi espíritu anhela de su gracia y su verdad. Él es el Rey de Gloria, Hijo de hombre, Hijo de Dios. Su nombre es Cristo, Jesucristo, Dios poderoso, Rey de mi ser, Rey de gloria. Su nombre es Cristo, Jesucristo, Dios poderoso, Rey de mi ser, Rey de gloria. ¿Quién es el Rey de gloria? Con poder y majestad. Él es sabio sin medida, es el Rey de amor y paz. Señor de cielo y tierra, y el único creador. Él es el Rey de gloria, Él es todo para mí. Su nombre es Cristo, Jesucristo, Dios poderoso, Rey de mi ser, Rey de gloria. Su nombre es Cristo, Jesucristo, Dios poderoso, Rey de mi ser, Rey de gloria. Su nombre es Jesucristo, Dios poderoso, Rey de mi ser, Rey de gloria. Su nombre es Cristo, Jesucristo, Dios poderoso, Rey de mi ser, Rey de gloria. Dios poderoso,
Rey de mi ser, Rey de gloria. Rey de reyes, te adoramos, tu grandeza proclamamos. Rey de reyes, soberano, tu victoria celebramos. Eres Jesús el que dio vida a nuestro corazón. Eres Jesús digno de recibir toda adoración. Rey de reyes, te exaltamos, poderoso en majestad. Eres el camino y la verdad. Rey de reyes, te adoramos, tu grandeza proclamamos. Rey de reyes, soberano, tu victoria celebramos. Eres Jesús el que dio vida a nuestro corazón. Eres Jesús digno de recibir toda adoración. Rey de reyes, te exaltamos, poderoso en majestad. Eres el camino y la verdad. Rey de reyes, te exaltamos, poderoso en majestad. Eres el camino y la verdad. No, nadie jamás se podrá igualar a tu poderío y tu majestad. Eres principio y eres final, y para siempre tú reinas. No, nadie jamás se podrá igualar a tu poderío y tu majestad. Eres principio y eres final, y para siempre tú reinas. No, nadie jamás se podrá igualar a tu poderío y tu majestad. Eres principio y eres final, y para siempre tú reinas. Te adoramos, poderoso en majestad. Eres el camino y la verdad. Rey de reyes, te exaltamos, poderoso en majestad. Eres el camino y la verdad. No, nadie jamás se podrá igualar a tu poderío y tu majestad. Eres principio y eres final, y para siempre tú reinas. No, nadie jamás se podrá igualar a tu poderío y tu majestad. Eres principio y eres final, y para siempre tú reinarás. Dice Pablo en la carta de Efesios, porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. Es por gracia, es tan grande su gracia, mi hermano.
quien rompe el poder del pecado. Su amor es fuerte y poderoso, el Rey de gloria, el Rey de majestad. Conmueve al mundo con su estruendo y nos asombra con maravillas, el Rey de gloria, el Rey de majestad. Gracias sublime es, perfecto es tu amor. Tomaste mi lugar, cargaste tú mi cruz, tu vida diste ahí, y ahora libre soy. Te adoro por lo que hiciste en mí. Pusiste en orden todo el caos, nos adoptaste como tus hijos, el Rey de gloria, el Rey de majestad. El que gobierna con su justicia y resplandece con su belleza, el Rey de gloria, el Rey de majestad. Gracias sublime es, perfecto es tu amor. Tomaste mi cargaste tú mi cruz, tu vida diste ahí, y ahora libre soy. Oh, Jesús, te adoro por lo que hiciste en mí. Digno es el Cordero de Dios, digno es el Rey que la muerte venció. Digno es el Cordero de Dios, digno es el Rey que la muerte venció. Digno es el Cordero de Dios, digno es el Rey que la muerte venció. Digno es el Cordero de Dios, digno, digno, digno. Gracias sublime es, perfecto es tu amor. Tomaste mi lugar, cargaste tú mi cruz, tu vida diste ahí. Por lo que hiciste en mí. Hace 1988 años, un domingo como hoy, estaba entrando nuestro Señor a todo este calvario, a todas estas peripecias que hizo por cada uno de nosotros. Y la gente lo recibía y le decían, Hosana. Hosana, salve, salve Señor, sálvame. 1988 años después, seguimos necesitando decirle, sálvame Señor,
No se puede decir hoy más que nunca, pero hoy también le decimos: Hosana, Rey de salvación. Levantamos un clamor por sanidad y redención. Muéstranos lo que tú ves, los secretos de tu corazón. Un pueblo unido pide hoy tu libertad y salvación. Ármanos con tu valor, lo que deseamos es revolución. El cielo se parta en dos, inúndanos, en el desierto broten ríos. Vida sopla hoy, hosana al Rey de salvación, hosana a Dios altísimo, hosana, Jesucristo, Jesucristo es Rey, hosana al Rey de salvación, hosana a Dios altísimo, hosana, Jesucristo, Jesucristo es Rey. Levantamos un clamor por sanidad y redención. Muéstranos lo que tú ves, los secretos de tu corazón. Un pueblo unido pide hoy tu libertad y salvación. Ármanos con tu valor, lo que deseamos es revolución. Que el cielo se parta en dos, inúndanos, en el desierto broten ríos. Vida sopla hoy, hosana al Rey de salvación, hosana a Dios altísimo, hosana, Jesucristo, Jesucristo es Rey, hosana Rey de salvación, hosana a Dios altísimo, hosana, Jesucristo, Jesucristo es Rey. Hosana al Rey, hosana, hosana, hosana al Rey, hosana, hosana, hosana al Rey. Jesucristo, Jesucristo es Rey. Ese aplauso es para el Rey de Reyes, el Señor de Señores, a quien le decimos salve. Te invito a que digamos: hosana, Rey de salvación, hosana, Dios altísimo, hosana, Jesucristo, Jesucristo es Rey, hosana, Rey de
salvación. Hosana, Dios altísimo. Hosana, Jesucristo es Rey. Puedes tomar tu asiento, mi hermano. Vamos a alabar a nuestro Señor también con los diezmos y las ofrendas. Y te pido que puedas inclinar tu rostro en ese mismo espíritu de adoración. Decirle, Señor, gracias. Gracias por todo lo que nos das, Señor. Gracias principalmente por ese sacrificio tuyo que nos ha traído hasta aquí, nos ha permitido declarar que somos libres, Señor. No somos merecedores de nada y aún así tú nos amaste, Señor. Nos diste la salida, Señor, al infierno. Nos pusiste en un lugar de privilegio, Señor. Gracias. Queremos entregar estos diezmos y estas ofrendas y que sean de olor fragante para ti, Señor. Que las recibas, Señor. Bendice a todos aquellos que van a administrar esto y bendice especialmente a aquellas personas que están pasando momentos difíciles económicos. Dales tu abrazo, Señor. Que puedan sentir que esto es circunstancial, así como la vida, Señor. Que no es para siempre, que solo estar a tu lado es para siempre. Bendícenos y llena este lugar de tu presencia y de tu gloria. Amén. Vestido en majestad, la tierra alegre está, la tierra alegre está. Cubierto está de luz, venció la oscuridad. Y tiembla su voz, y tiembla su voz. Cuán grande es Dios, cántale cuán grande es Dios, todos lo verán. Cuán grande día a día Él está y el tiempo está en Él, principio y el fin, principio y el fin. La Trinidad en Dios, el Padre, Hijo, Espíritu, Cordero y el León, Cordero y el León. Cuán grande
cántale cuán grande es Dios, todos lo verán, cuán grande es Dios, cuán grande es Dios, cántale cuán grande es Dios, todos lo verán, cuán grande es Dios, su nombre es sobre todo es, tú eres digno de alabar, y mi ser dirá cuán grande es Dios, tu nombre sobre todo es, tú eres digno de alabar, y mi ser dirá cuán grande es Dios, cuán grande es Dios, cántale cuán grande es Dios, todos lo verán, cuán grande es Dios, cuán grande es Dios, cántale cuán grande es Dios, todos lo verán, cuán grande es Dios, mi corazón Ponete en pie en esta mañana. entona la canción, cuán grande es Él, Señor. cuán grande es Él, Jesús. mi corazón entona la canción, cuán grande es Él, cuán grande es Él, mi corazón entona la canción, cuán grande es Precioso Él, Jesús. cuán grande es Levanta nuestras voces, te Él, decimos. mi corazón entona la canción, cuán grande es Él, 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 cuán grande es Él. Aleluya, por los siglos de los siglos. Tu nombre permanece para siempre. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Te damos gloria, te damos honra, te damos honor, Señor, en esta mañana.
y en tu casa, Señor. En este día, Señor, te bendecimos por el privilegio de encontrarnos aquí para adorarte, para exaltar tu nombre y levantarlo bien en alto sobre todas las cosas. Señor, vamos a escuchar tu palabra y permite que ella en este día nos ministre, que en este día ella, Señor amado, nos guíe, nos instruya, nos consuele, nos edifique. Cuánto te necesitamos. Háblanos en esta mañana porque te oímos, Señor. Permítenos entrar a tu presencia y disfrutar de tu dulce compañía. Señor, que tú hagas milagros a través de tu palabra, que tú levantes al caído, que dé fuerzas al cansado. Señor, que tú sanes toda enfermedad, toda dolencia, toda angustia, toda tristeza. Por tus llagas nosotros hemos sido sanados y declaramos, Señor, por el poder de tu palabra y por las promesas, Señor, que tú nos has hecho como herederos tuyos. Señor, que tu poder se desata en esta mañana sobre este lugar para romper cadenas, Señor, para podrir yugos, para abrir celdas espirituales. Señor, que en este día tu presencia pueda hacer esa obra gloriosa, esa obra maravillosa sobre todos los que están en este lugar y todos aquellos que nos escuchan, Señor. Oh, Señor, a través del canal de YouTube, Señor, los bendecimos y que tu presencia también los ministre a ellos para la gloria de tu santo y poderoso nombre. Jesús, te amamos, eres lo más importante, eres el centro de nuestras vidas y este tiempo te lo dedicamos a ti en honra, gloria, alabanza y adoración. Jesús es nuestro Señor. Amén, amén y amén. Gloria a Dios. Toma tu lugar en esta mañana. Venimos recorriendo, gracias, estos días haciendo la cuenta regresiva sobre lo que vamos a celebrar esta semana, que es Semana Santa. Por lo cual también quiero convidarles a que puedan participar del programa que tenemos. El día miércoles siempre nos congregamos aquí para orar como iglesia, como pueblo del Señor. Así que estás invitado a participar. Esta semana ya a partir del día miércoles, el día jueves, vamos a tener el lavamiento de pies, recordando aquella noche memorable cuando el Señor Jesucristo, junto a sus discípulos, antes de ser entregado y haber participado del nuevo pacto, lo hace por última vez, comiendo por última vez la Pascua e iniciando por primera vez el nuevo pacto, lo que nosotros hoy llamamos Santa Cena. El día viernes vamos a estar aquí también celebrando todo este acontecimiento y vamos a presenciar un bautismo que los hermanos ya se están preparando para ello, así que el día viernes a las 20 horas vamos a estar aquí para presenciar un bautismo. El día sábado también vamos a tener reunión de celebración y como habitualmente tenemos los domingos 2 servicios, 10:30 y 7:30, 19:30 de la tarde. Amén. Así que están todos convidados a participar de todo esto que sin duda va a ser una fiesta y que el Señor nos va a sorprender con cosas maravillosas. Amén. Estos días recordamos la cruz y lo tenemos aquí como un símbolo, pero no meramente como algo superficial, sino sabemos que la cruz, dijimos, que tiene que afectar todas nuestras vidas. Y hemos comenzado este recorrido con la consigna de parar, de mirar y de escuchar. Y durante estos domingos atrás hemos estado contemplando la cruz, nos hemos parado frente a ella porque el Señor tiene un mensaje poderoso para cada uno de nosotros en estos días. Siempre lo ha tenido y desde el Calvario el Señor seguirá diciendo que ama a la humanidad y que fue el precio más alto que pagó por todos nosotros, y hacemos bien en estos días en poder recordar que sobre todas las cosas hay alguien que nos ama y que ha decidido entregar su vida por nosotros, un acto incomprensible para nuestra
nuestro conocimiento y nuestro intelecto, pero sí lo podemos entender a través de la fe. Y el Señor nos ayuda en este tiempo a comprender y a ahondar sobre este misterio que es el misterio de la cruz. Y hemos estado contemplando la vida del apóstol San Pablo y cómo para él en su teología y en su vida era algo tan elemental que le ayudó en todo su proceso de la encomienda que el Señor le había delegado de poder anunciar las buenas nuevas de salvación. La cruz fue el centro de la vida de Pablo y ante eventuales situaciones que la iglesia pasaba, Pablo iba poniendo el ejemplo de la cruz. Y lo hemos visto a Pablo refutando las falsas teologías, ideologías y pensamientos que querían desplazar a Cristo de la centralidad que debe tener en la fe, en la iglesia de los Colosenses. Y hemos visto el domingo pasado cómo a través de la iglesia de los Filipenses, el apóstol Pablo estaba poniendo como piedra fundamental el ejemplo de Cristo y de lo que él había pasado en ese proceso angustioso, doloroso, pero triunfante en la cruz del Calvario, lo cual nos animaba a nosotros a tener el sentir que hubo también en Cristo Jesús. O sea, una actitud de siervo, una actitud humilde y una actitud de esperar en la gracia y en la misericordia de Dios. Pero en esta mañana vamos a contemplar también en la vida del apóstol San Pablo, hermanos, lo que significaba la cruz para aquel entonces, o lo que para Pablo tenía que enfrentar en un mundo como el que Pablo predicó y ante sus contemporáneos y esa generación. ¿Qué imagen tenían ellos de la cruz? ¿Qué representaba la cruz para esa sociedad y para esa cultura? Y como introducción al tema, yo quiero que vayamos a la primera epístola del apóstol San Pablo, a la carta de los Corintios, capítulo 1, versículo 18. Y vamos a tomar algunos versículos para reflexionar juntos en cuanto a lo que representaba la cruz para esa cultura, para esa sociedad, para venir luego a nosotros y preguntarnos y hacernos la misma pregunta: ¿qué representa hoy ante una cultura como la que vivimos y qué representa para nosotros como hijos del Señor la cruz también? Dice el apóstol San Pablo en el capítulo 1, verso 18 en adelante, la palabra del Señor: porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es, a nosotros, es poder de Dios. Pues está escrito: destruiré la sabiduría de los sabios y desecharé el entendimiento de los entendidos. Y se pregunta: ¿dónde está el sabio? ¿Dónde está el escriba? ¿Dónde está el disputador de este siglo? ¿No ha enloquecido Dios la sabiduría del mundo? Pues ya que en la sabiduría de Dios, el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría. Agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Porque los judíos piden señales, los griegos buscan sabiduría, pero nosotros predicamos a Cristo crucificado. Y fíjese, para los judíos ciertamente tropezadero, para los gentiles locuras, mas para los llamados, así judíos como griegos, Cristo poder de Dios y sabiduría de Dios. Y añade: porque lo insensato de Dios es más sabio que los hombres, y lo débil de Dios es más fuerte que los hombres. Pues mirad, hermano, vuestra vocación, que no sois muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles, sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte. Y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es, para deshacer lo que es, a fin de que nadie se jacte en su presencia, mas
por Él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación y santificación y redención. Amén a la palabra del Señor. Todas las religiones y todas las ideologías muchas veces son identificables a través de un símbolo, a través de un emblema. Y a través de ello quieren comunicar el significado del pensamiento o de la visión que tienen en cuanto a ello. Cuando uno piensa en la flor de loto, hoy que es una flor que crece en Asia, distinguida porque en medio de un pantano nace una flor tan bella y tan blanca, tan resplandeciente, algo tan hermoso en un contraste tan feo. Aunque en principio esta flor siempre tuvo una identificación a lo espiritual por los egipcios, también por los indios, pero hoy la flor de loto identifica al budismo, que para ellos es el comienzo y el nacimiento de la vida y el término de la muerte. En ese cíclico repetido de la vida, donde para ellos la reencarnación se hace como una secuencia hasta poder extinguirse en la vida y salir del karma, salir de esa condenación que es la existencia misma. Para los judíos ortodoxos, en el temor de quebrantar el segundo mandamiento de no hacerse imagen de lo que está arriba ni en la tierra, no tienen ningún emblema por temor a quebrantar ese mandamiento de no crear una imagen. Así que el judío ortodoxo se priva de toda representatividad de algún símbolo, pero sin embargo, el judío moderno hoy tiene, hermanos, un escudo que nosotros conocemos como la estrella de David, ¿sí? Que son dos triángulos equiláteros entrelazados entre sí que forman una estrella. Y cuando uno va a Israel va a ver ese escudo en la bandera que representa el Estado de Israel y que de alguna manera tiene una connotación de la promesa que Dios le hizo a David en ese pacto, que su casa gobernaría, ¿no es cierto?, Israel para siempre. Ese es un pacto mesiánico en el cual Israel hasta el día de hoy está esperando la venida del Mesías. La estrella de David representa el pacto entre Dios y el pueblo de Israel, que vendría desde el linaje de David, alguien que se sentaría en su trono para siempre. Cuando uno piensa en los musulmanes, hermanos, es una media luna creciente que simboliza el avance y la conquista, ¿no es cierto?, de la religión musulmana. Cuando uno piensa en las grandes ideologías, también como el comunismo, va a encontrar un martillo y una hoz entrelazada, que en su pensamiento entre la unión entre la agricultura y los obreros de la fábrica hacen una fuerza donde se estableció estos principios socialistas. Cuando uno piensa en Hitler, hermanos, le viene a la mente la cruz esvástica, que es una cruz que, si bien fue un símbolo de muchos años, pero sin embargo que ellos la van a tomar como un símbolo de la raza aria y que los pueblos germanos ya la tenían, pero Hitler lo va a tomar como un emblema de la raza perfecta, donde a través de esa ideología él quería de alguna manera eliminar a todos los débiles, a todos los imperfectos. Por eso hubo esa gran masacre y extinción de más de 6 millones de personas, donde muchos fueron torturados y murieron. Es el emblema del terror. Cada escudo, hermanos, y cada representación de cada ideología y de cada religión tiene como base el pensamiento por el cual se centra una filosofía y un pensamiento de vida. Es lo que les impulsa a luchar y los que les recuerda siempre hacia dónde van, el camino y la conquista que tienen por delante. Todas las ideologías, nosotros tenemos también nuestro propio lema, ¿sí?, que identifica la cruz, identifica la familia como el centro de la iglesia o de lo que Dios ha escogido
para que podamos ser hoy sus testigos y formar parte de este plan estratégico que Dios tiene con la comunidad. En la antigüedad había familias que tenían sus escudos, que tenían sus representatividades y que de alguna manera enmarcaba, hermanos, lo que ellos tenían como proyección de vida o de sus mismos orígenes. Y yo te pregunto en esta mañana, si tendrías que tener una identificación como familia, ¿qué te pondrías? ¿Qué tendrías? ¿No? Es algo para pensarlo. Si tendríamos que elegir algo que nos identifique, que nos caracterice, que proyecte lo que somos, lo que vivimos, hacia dónde vamos, ¿qué orientación tendríamos en todas estas cosas? Lo cierto es que el cristianismo no escapa a esta realidad, que al igual que los grandes bloques religiosos y todas las ideologías importantes del mundo, siempre ha estado identificado con algo. Pero no fue así al principio con la iglesia cristiana. Hoy nosotros tenemos la cruz, pero la cruz al principio no fue el emblema cristiano. Hubieron muchos antes que esto que pudieron de alguna manera haber quedado plasmado, pero vamos a entender por qué se eligió la cruz. Al principio de la persecución de la iglesia era muy difícil identificarse directamente con la cruz por muchas cuestiones. Pero al principio, si podríamos decir del arte cristiano, la cruz no figuraba. Estaba más bien representado por un pez. Y muchos piensan que el pez que hoy uno ve detrás de los vehículos, no sé si usted habrá identificado a alguien que tiene el pececito, pero no es por la pesca milagrosa, sino que la palabra pez en griego era una sigla decodificada que decía Jesús, Hijo de Dios, Salvador. Cada palabra de pez en griego representaba una palabra que decía Jesús, Hijo de Dios, Salvador. Y obviamente que aquellos que estaban iniciados en el cristianismo entendían que eso era una manera de identificarse, y esto fue encontrado en las catacumbas, que eran cementerios subterráneos en las ciudades, donde los cristianos allí se escondían para alabar y bendecir el nombre del Señor. Fue encontrado también el pavo real como un dibujo o un grafiti donde el pavo real describía la vida eterna. Después de esto, los cristianos comenzaron a dibujar escenas bíblicas como la del diluvio, como a Abraham sacrificando un cordero y tantas otras, a Daniel en el foso de los leones, a sus amigos en el horno de fuego, y eran manera de identificarse y de alguna forma pedagógica para los que en ese tiempo analfabetamente no sabían leer ni escribir. A través de estos dibujos, de estos grafitis, de estos símbolos, ellos podían entender la interpretación o decodificar el mensaje, que en ese tiempo de persecución no era fácil identificarse libremente como cristianos. Fue más del siglo II, III, donde la cruz comienza a emerger como un emblema, como un símbolo del cristianismo. Pero por lo que hemos visto, para Pablo y su teología, ya la cruz representaba ese mensaje implícito que Dios quería dar a la humanidad. Es entonces cuando Pablo nos dice que ese mensaje que él predicaba para muchos le producía, digamos, un rechazo tremendo en esa cultura. ¿Por qué? Porque la cruz fue un instrumento terrible de muerte. Si había ya algo que los romanos habían encontrado para despertar el temor y el pavor de aquellos que se mencionaba la crucifixión, era precisamente este instrumento de muerte. Pero él nos va a decir que para los judíos la cruz era tropezadero. ¿Por qué? Porque cuando Pablo predicaba a un Cristo crucificado y que desde la cruz podía emerger un mensaje de esperanza y de salvación, era algo contradictorio para los judíos, porque los judíos esperaban un Mesías triunfante, alguien que iba a restaurar la nación de Israel, alguien que iba a reivindicar la nación de Israel. Es más, ellos no solamente tenían la esperanza, sino que lo anunciaban como aquel Señor que iba a venir a liberar de la opresión romana y de todo el imperialismo a los judíos y ponerlo en una posición de privilegio ante las otras naciones. Cuando aparece Cristo, hermanos, parecería
que la incertidumbre de aquellos que esperaban el Mesías fue decepcionante. Y vemos esta pregunta y este interrogante entre los discípulos, si Él iba a restaurar el reino en ese tiempo. Y Jesús le dice que a ellos no le toca saber las sazones de los tiempos que está en la sola potestad del Padre. Entonces la interpretación para aquellos que vivían en ese primer tiempo, el tema de la cruz era desconcertante. ¿Por qué? Porque esperaban un Mesías Salvador. Quienes vieron a Jesús en la cruz clavado y muriendo en esa situación tan vergonzosa y tan degradante como que era la cruz, se decepcionaron. De hecho, sus discípulos a quienes el Señor les había anunciado anticipadamente, diciendo que era necesario que Él vaya a Jerusalén y padezca mucho en manos de los pecadores, pero que al tercer día iba a resucitar, ellos no lo tuvieron en cuenta. La cruz fue algo que los puso, hermanos, en una situación de gran temor. Ellos se encontraban atónitos y perplejos ante la eventualidad de que su Mesías, que el Salvador, muriera en la cruz. Dos de ellos, que nos relata el capítulo 24 del libro de San Lucas, nos va a decir que iban camino a Emaús, regresaban a su aldea y el Señor les sale al encuentro después de resucitado y comienza a dialogar con ellos. Y en ese diálogo ellos le van a decir al Señor, sin saber que era el Señor, nosotros teníamos la esperanza de que Él era el quien iba a restaurar a Israel, mas ahora ha muerto y todas nuestras esperanzas se han esfumado. Era desconcertante. De hecho, ninguno de sus discípulos fueron a acampar alrededor de la tumba, esperando la eventual resurrección que el mismo Señor había predicho y profetizado. ¿Por qué? Porque los discípulos estaban en esa misma condición, diciendo, la cruz terminó con toda esperanza. La cruz terminó con todas las expectativas que teníamos como pueblo de Dios. Aunque la Biblia y el profeta Isaías se encarga de hablar del Mesías sufriente, ellos tenían una interpretación totalmente y un concepto errado de lo que el Mesías tenía que hacer. Ellos creían que había dos Mesías. El Mesías que representaba a Israel mismo, que era el siervo sufriente. Y había un Mesías triunfante en la persona del Mesías propio que los iba a liberar. Para ellos era incompatible que un Mesías muriera de la forma que murió Jesús. El libro de Deuteronomio esboza un mensaje, hermanos, que nos pone en contexto de cómo un judío pensaba. Dice, maldito todo aquel que muriera en un madero. La prueba de que alguien muriera en la cruz era el abandono. Estaba carente del respaldo y de la aprobación de Dios porque era la instancia, hermanos, última que una persona pudiera tener en esta vida. No solamente condenado por la sociedad, sino también abandonado por Dios. Y Dios decreta que todo aquel que es subido a un madero y colgado allí es maldito. Hoy nosotros, con los años de cultura, de cristianismo que tenemos y entendiendo, hermano, todo ese contexto, sabemos que Cristo se hizo maldición por nosotros. Y que Él cargó nuestros pecados. ¿Para qué? Para que nosotros hoy estuviéramos justificados delante del Señor. Y eso es hermoso. Pero para los judíos de ese entonces, para los discípulos, es algo que le costó mucho entender. Que aquel que venía a salvarlos, que aquel que venía a redimirlos, que aquel que venía realmente a cambiar la situación del Estado de Israel, padeciera en la cruz. Y dijimos el domingo pasado que la cruz muchas veces en ese contexto es difícil de decodificar y de entender, y que muchos que vieron a Cristo en ese estado dijeron esto es un fracaso, esto es una terrible pérdida, esto es algo irreparable, pero sin saber, ignorando que en eso que el mundo pensaba que no era poder y que no era sabiduría, Dios así estaba haciendo su obra más grande y más perfecta. La cruz era lo que Dios había planeado, pero lo que nadie esperaba. La cruz era lo que Dios había diseñado, pero que muy pocos aceptaban o interpretaban como el camino que Dios iba a redimir a la humanidad. Porque si era locura y tropezadero para los judíos,
realmente para los romanos, que eran los gentiles juntamente con los griegos y todo el mundo conocido, para ellos era una aberración. La cruz para los romanos estaba reservada para los reos, no para un romano, sino para los enemigos de Roma. En ese tiempo y en ese periodo se había instaurado la paz romana, la pax, paz con X, que es en latín, que era una instancia de sosiego, de prosperidad y de bienestar que el imperio había logrado por más de 200 años después de resolver varias revueltas internas del imperio y tener a los enemigos, a los bárbaros, lejos de sus fronteras. Este sentido de bienestar que los romanos tenían y que ellos gozaban y que era una de las prioridades como potencia y como imperio de brindarle a sus ciudadanos, todo aquel que alteraba esa paz o quería modificar ese principio de vida que ellos tenían, eran considerados enemigos acérrimos del imperio y tenían que pagar con la cruz. De repente Pablo viene predicando un evangelio que ante los oyentes judíos decían, ¿dónde está la redención? ¿Dónde está la salvación de alguien que muere en la cruz? Pero ante los romanos, para los romanos, morir en la cruz representaba ser enemigo de Roma, ser un reo, ser la persona que si llegó a esa instancia y esa condición era porque se lo merecía. Entonces, cuando uno entiende un poco el contexto cultural y de cómo se forjaban los pensamientos, podemos entender que Pablo, cuando escribe su epístola a los romanos, va a decir: yo no me avergüenzo del evangelio porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Y cuando uno entiende que Pablo va a usar este versículo como la tesis a la carta de los romanos, lo va a decir en medio de la capital del imperio romano, donde para ellos la cruz realmente era escandalosa. Era algo que no podían percibirlo ni comprenderlo como alguien que se suponía que era un rey triunfante, un rey poderoso, y más para un imperio como Roma, tiene que morir en la cruz. Y esto desconcertaba a los sabios, desconcertaba a las personas más poderosas del mundo. Y yo pienso en esto y pensé esto esta semana, hermanos, que si Dios tuviera que haber hecho una asamblea en el mundo y haber convocado a los más sabios, los más entendidos, los más célebres y elaborado un plan y proponerle el plan de la cruz, todo el mundo lo hubiera rechazado. Nadie habría aprobado un plan como el que Dios ideó, que Jesús tendría que morir en la cruz. Porque para ellos era algo desconcertante, era algo que no tenía cabida. Si nosotros podríamos comparar, hermanos, la cruz con algo hoy contemporáneo, tendríamos que pensar en esto. A ver si alguien me ayuda. Que pensar en esto. No es un secador de pelo para las damas. ¿Saben lo que es esto? Es una silla eléctrica. La cruz en aquel tiempo vendría a representar lo que para nosotros hoy representa esto. ¿Qué nos causa cuando vemos algo como esto? De alguien que va a morir electrocutado. De alguien que merece la pena. En Estados Unidos hay estados todavía que son enjuiciados y pasan por esta instancia. Muchas personas. Y no vamos a ponernos a debatir si es justo o injusto que estas personas pasen por allí. Pero sí que, ¿qué nos causa cuando nosotros vemos a alguien de saber que tiene que pasar por este proceso, verdad? Para la gente en aquel entonces, la cruz representaba esto. Es lo mismo que nosotros hoy elijamos como emblema, como logo, hermanos, una silla eléctrica y la colguemos aquí. O tengamos allí una silla eléctrica con la familia alrededor. Qué locura, ¿no? Es la misma imagen que ellos tenían. Obligado 653, tu familia, una silla eléctrica y todos alrededor. Qué locura, ¿no?
Entonces esa misma impresión tenían las personas en aquel entonces de lo que significaba que alguien haya pasado ese proceso de morir en la cruz. Para los judíos que esperaban un Mesías que iba a redimir al pueblo de Israel y de repente se viera sentenciado a la cruz, que era la maldición máxima y la pena capital, era desconcertante. Para los romanos que habían adoptado este castigo tomado de los bárbaros, incorporado a su sistema de reprensiones, hermanos, era totalmente desencajado esperar que un rey pudiera pasar por este proceso. Y a diferencia de la silla, hermanos, que en unos segundos las personas quedan, la cruz era una muerte dolorosa. Se dice que pasaban días muchas veces antes que la persona pudiera morir. Era una muerte lenta y dolorosa y por eso la elegían. Tortuoso. Los condenados en ella gemían días, suplicaban sin que nadie les respondiera. Para los griegos, la cruz también representó algo absurdo. Porque cómo ellos entendían que se podía llegar a tener contacto con la divinidad a través de la meditación, a través de la contemplación y a través de la reflexión. 3 elementos que los griegos usaban en su filosofía. De que si uno quiere elevarse para Dios, tiene que apartarse a reflexionar, a contemplar y a reflexionar. Y era absurdo para ellos que la divinidad descendiera a la tierra, se hiciera hombre, ni mucho menos pensar que un Dios pudiera sacrificarse por los seres humanos. Entonces todas estas contradicciones, todos estos pensamientos, todos estos choques culturales y filosóficos conformaban la oposición de un mensaje que Pablo predicaba con vehemencia y con todo su corazón. Para la cruz, al contemplarla en aquel tiempo, para muchos era un absurdo, una locura, un tropezadero, algo escandaloso, algo incomprensible, algo que ellos no podían entender. Pero Pablo va a decir, para nosotros, tanto judíos como gentiles, es poder y salvación de Dios. Y la pregunta, hermanos, ante nosotros, ¿qué representa la cruz? ¿Qué implicancias tiene la cruz para nosotros hoy? ¿Qué implicancia tiene hablar de la cruz en esta sociedad, hermanos, donde nos habla de una existencia exitista? ¿Qué choque tiene la cruz, ¿no es cierto?, ante una cultura donde el Señor nos dice a nosotros que deberemos tomar nuestra cruz y seguirle. Donde tenemos un mensaje contemporáneo en nuestra sociedad, donde todo tiene que girar alrededor de nosotros y donde el Señor nos dice, niéguese a sí mismo y sígame. ¿Es fácil predicar la cruz hoy? Si en aquel entonces fue difícil, hermanos, hoy también predicar de la cruz es difícil. ¿Por qué? Porque hay algo dentro nuestro que se revela ante la cruz. Hay algo que de alguna manera rechaza esta instancia y es algo que nosotros quisiéramos evitar, porque pensamos, hermanos, que la vida debería determinarse de alguna forma que nosotros ya tenemos el preconcepto conforme a lo que nosotros nos parece que debería ser. Pero fíjese que Pablo nos dice que lo más sabio de los hombres es como lo más necio de Dios. Y como que lo más fuerte y poderoso del hombre es como lo más débil de Dios. Es como que Pablo vino a dar vuelta la situación, el pensamiento, la ecuación de lo que se piensa que es poder y de lo que se piensa de lo que es sabiduría. La cruz viene a alterar ese orden y a poner las cosas en un orden que muchas veces es incomprensible para nosotros como seres humanos.
y que la debemos captar por fe. Que la debemos captar no con nuestro entendimiento, no con nuestra sabiduría, sino con lo que Dios habrá establecido. Y lo que Dios establece muchas veces no concuerda con lo que nosotros queremos o con lo que a nosotros nos gusta. Porque si nos hubieran convocado a nosotros también para elegir el camino y cómo Dios tendría que obrar o cómo Dios tendría que hacer las cosas, nosotros tuviéramos quizás otras sugerencias, ¿verdad? Y ninguno de nosotros se nos hubiera ocurrido hoy, para Jesús, si sería nuestro contemporáneo, marcarle el camino de la silla eléctrica, ¿verdad? Pero esas locuras que nosotros no entendemos y que parecerían, hermanos, llevar a Dios al fracaso de su plan, es lo que realmente lo hace triunfante. Y el domingo pasado dijimos una frase: Dios no necesita ganar para triunfar. Y nosotros tampoco necesitamos ganar para triunfar. ¿Por qué les digo esto, hermanos? Porque a veces miramos nuestra vida, miramos nuestra condición, somos los que ideamos proyectos, ideamos sueños, y a veces las cosas no salen como queremos, ¿verdad? A veces el mundo no nos gusta como está. A veces las situaciones no nos gustan como están. Y pensamos que Dios habrá cometido un error con mi vida, con mi familia, en las circunstancias en que estoy, en el tiempo en que vivo, en la sociedad que me toca convivir. Dios habrá equivocado. Hay algo que a Dios se le salió del control y este plan no puede ser algo que Dios esté en el control porque yo veo que debe ganar, estoy perdiendo. ¿Cuántas situaciones? Es con lo que más luchamos, hermanos, en la vida cristiana, y es lo que más nos bombardea el enemigo cuando estamos en adversidad, en dificultades, cuando estamos en enfrentamiento. Lo primero que nos dice: Dios te dejó. Vos no le importás mucho a Dios, ni le importás mucho a nadie. Es un proceso donde uno, hermanos, entra en esas horas de soledad, en esas horas de aparentes derrotas, para darnos cuenta, hermanos, que a Dios no se le escapa nada de las manos. Pablo, entendiendo esto dentro de su teología de la cruz, nada nos puede separar del amor de Dios, nada. Estás en lucha, estás en prueba, estás en dificultades, estás en aflicción. Mira, hermanos, es parte del contrato que nosotros hemos firmado con el Señor. Hemos tomado la cruz y estamos siguiendo al Señor. ¿Qué nos quiso decir el Señor? Esto no va a ser fácil. Pero ese camino angustioso, lleno de problemas, de dificultades, lleno de aflicciones, tiene una consecuencia triunfante y gloriosa que solamente la van a disfrutar y la van a obtener aquellos que se han negado a sí mismos y han decidido seguir y tomar la cruz de Cristo. ¿Por qué rechaza hoy la gente a Cristo? ¿Por qué rechaza hoy el mundo la cruz de Cristo y se constituyen enemigos de la cruz? ¿Por qué hay tantas iglesias que no quieren hablar, hermanos, de la demanda del discípulo, que es la cruz de Cristo? ¿Por qué hoy se predica un mensaje exitista donde todas las cosas te van a ir bien y vos no podés fallar en nada porque es una demostración y una prueba de que Dios está contigo? ¿Y quién dijo eso? Que cuando las cosas no me salen bien o fallo, no quiero fallar, pero a veces fallo, Dios no está conmigo. Esta semana recordamos, hermanos, que los planes de Dios, los propósitos de Dios son más altos que los nuestros. Y que a veces cuando pensamos que nosotros entramos en pérdida, estamos entrando en un proceso de suma riqueza y de un pleno triunfo, hermanos, que a los ojos del mundo, cómo lo evalúa y cómo cataloga la sabiduría, el poder, el triunfo, el bienestar, no es nada, hermanos, comparable a lo que Dios tiene en su propósito que nos demostró en la cruz del Calvario. Siempre hay como un vacío en nosotros, como que siempre nos está faltando algo, como que nunca podemos cubrir las expectativas y siempre hay un desconformismo en nosotros mismos. Y por un lado está bien porque tenemos que ser personas que vayan para adelante y tengan sueños, pero yo quiero decirte algo en esta mañana: el Señor murió en la cruz para que nosotros fuéramos plenos en Él. ¿Qué nos falta? ¿Qué nos falta? No nos falta nada. Es cuestión de apoderarse, hermanos, de lo que el Señor ha hecho por nosotros en esa cruz y apropiarnos
de lo que el Señor ha comprado para nosotros. No solamente admirar lo que el Señor ha comprado y ha hecho por nosotros, sino lo que el Señor nos enseña a través de la cruz. Si tendrías que elegir un emblema para tu vida, ¿qué elegirías? Choca la cruz, ¿no? Por ahí elegiríamos una palomita, un barquito, unos pececitos. Pero la cruz no choca. Porque la cruz nos habla de muerte. Y nadie quiere morir. ¿Qué nos invita esta semana a nosotros a rever nuestro cristianismo, nuestra forma de evaluar? Porque si la cruz no cambia nuestra cosmovisión de interpretar las cosas, de ver el mundo, de ver a Dios, de ver a mi hermano, nada lo puede hacer. Pero la cruz nos invita a poseerla. Es como un imán. Para muchos les repele, pero para otros es como un atractivo, paradójicamente. Jesús va a decir, si el grano de trigo no cae a tierra y muere, queda solo, pero si muere, lleva muchos frutos. Y fruto solamente se puede producir cuando la semilla muere. Pero estamos en una sociedad donde nadie quiere morir y donde el Señor nos llama a morir a nosotros mismos. Lo más duro en la vida, ¿sabes lo que es? Presenciar tu propio entierro. Y eso es lo que nos llama el Señor, a morir a nosotros mismos, a nuestros deseos, a nuestros planes, a nuestros proyectos y abrazar todo aquello que el Señor tenga para nosotros. ¿Has presenciado tu propio entierro? Es doloroso. Cuesta mucho porque nuestra naturaleza pecaminosa se rebela contra eso. Queremos encontrar un atajo, queremos encontrar una alternativa, queremos encontrar otro camino que nos lleve a no pasar por eso. Pero no hay otro camino. Aquel que quiera venir en pos de mí, tome su cruz. Niéguese a sí mismo y sígame. Es el camino a la gloria. Es el camino a la glorificación. Es el camino a tener la vida completamente llena de la expectativa que solamente nos puede llenar lo que la cruz nos ofrece. El mundo que nos dice, deslígate de las responsabilidades. La cruz nos dice, toma tu responsabilidad. El mundo nos dice, viví para vos y no te preocupes por nadie porque vos sos el centro. La cruz nos manda a mirar hacia alrededor y a contemplar a nuestro prójimo y no a nosotros mismos. La cruz hoy, como en el tiempo de Pablo, ante tantas filosofías, pensamientos, sigue siendo una locura. Sigue siendo un tropezadero. Sigue siendo algo incomprensible. Si bien el Señor compró para nosotros la salvación y no hay nada más que agregarle porque es verdad, no podemos hacer más nada, hermanos, para añadir a nuestra salvación nada. Pero sí el Señor nos llama a imitarlo. ¿Por qué? Porque en esa imitación de ese proceso nosotros vamos a encontrar la vida. La sociedad nos dice que la vida no es por eso, por el compromiso, por la negación a uno mismo, por tomar una actitud como la que Dios quiere. Nos dice, no, el camino es este. Nosotros elegimos.
Aquel que quiera ser mi discípulo, tome su cruz, niéguese a sí mismo y sígame. ¿Sos discípulo de Cristo, mi hermano? ¿Sos discípulo de Cristo? Hay que tomar la cruz. Hay que tomar la cruz. La cruz me habla del gran amor de Dios, de aquel que se sentó en la silla eléctrica por mí, de aquel que llevó la vergüenza por mí, de aquel que fue puesto por mí, de aquel que fue hecho maldición por mí. Es la prueba más grande de amor que Dios nos ha dado. No podemos pedirle otra más grande. No le puedes preguntar a Dios si te ama porque Él ya te dio esa prueba. Cuando vos mirás a la cruz y mirás lo que el Señor hizo por ti, te vas a dar cuenta que nadie te ama como el Señor. Y cuando yo me doy cuenta que nadie me ama como Él me ama, entonces la cruz no es un sinónimo de padecimiento, de sufrimiento, es algo que uno lo lleva con honor. Es alguien que uno lo asume, hermanos, por amor, de saber de que aquel que abrió el camino por mí y llevó mis pecados en ella, hoy me invita a que yo pueda seguir ese mismo camino para vivir la vida plena y la vida triunfante, aunque el mundo me diga y me grite que no es el camino, aunque mi carne se rebele, aunque mi naturaleza se oponga, la cruz es el camino. La cruz es el camino. ¿Podemos amar esa cruz? ¿Podemos amar esa cruz? Y no es amar a la cruz, sino amar a aquel que murió en la cruz. Porque hoy tenemos la cruz como el emblema, pero en sí, el que la cargó, el que murió por ella, fue el que cambió nuestra vida y partió nuestra historia en dos. En un antes y en un después. Ya sea que vivamos o que muramos, somos del Señor. Y aquel que vive para el Señor ya no vive para sí, sino que vive para aquel que lo amó y murió por él. Y en esto no consiste el amor de Dios en que nosotros le hayamos amado primero, sino que Él nos amó primero. Que esta semana no sea una semana más, simplemente de una celebración efímera, pensando en un pasado que ya fue, no, sino en un presente, hermanos, que tenemos que tomar una decisión ante la cruz. ¿Cuál es tu decisión? Yo no puedo llevarla por ti, ni tú la puedes llevar por mí. Hay momentos que vamos a estar solos. Y como dijo Bonavena, cuando estás en el ring, hasta el banquito te sacan. Porque hay veces que tenemos que estar solos. Pero hay alguien que está con nosotros. Y hay alguien que nos ha mostrado el ejemplo y que nos anima a seguir adelante. Porque ese proceso doloroso y angustioso que muchas veces están en nuestras vidas se transforma en algo sublime, en algo glorioso, en algo incomparable, que solamente la cruz de Cristo la puede producir en nosotros. Amén. Nos ponemos de pie en esta mañana y hacemos esta oración al Señor cantando todos juntos. En el monte Calvario estaba una cruz, emblema de ofrenda. Gracias, Señor. y dolor. Hemos adoptado a la cruz, Señor, como el símbolo Amo esa de nuestro cruz, peregrinaje en esta tierra, Señor. murió mi Jesús.
Para muchos es tropezadero, salvar. para otros es una locura. Pecador. Señor, pero para nosotros lo más lindo que nos ha ocurrido. Oh, yo siempre amaré esa cruz, en sus triunfos mi gloria será. Y algún día en vez de una cruz, mi corona Jesús me dará. Y aunque el mundo desprecie la cruz de Jesús, Aunque muchos la para desprecien, mí tiene aunque muchos no la comprendan, Señor. atracción. Oh, pero me siento atraída hacia ella. Pues en ella llevó el Cordero de Dios. Levanta tu de mano mi decirle en esta mañana, alma Señor, la condenación. ayúdame, Señor, ayúdame. Oh, yo siempre amaré esa cruz. Siempre, Señor. En sus triunfos mi gloria será. Y algún día en vez de una cruz, mi corona Jesús me dará. En la cruz, Oh, Señor, de bendice. Jesús, Bendice a tus su discípulos. sangre Bendice a aquellos que han vertió, decidido en este tiempo hermosura tomar su cruz y seguirte todos los días de su vida, Señor. sin par. Padre, tu gracia, tu fortaleza, Señor, Pues está sobre ellos. Oh, Señor, ayúdanos a poner nuestros ojos y nuestra mirada en ti, el autor y consumador de la fe. Puede santificar. Oh, yo siempre amaré esa cruz. Sí, Señor. En sus triunfos mi gloria será. Bendita Y locura. algún día en vez de una cruz, mi corona Jesús me dará. Yo seré siempre fiel a la cruz de Jesús. Sus Sí, Señor. precios con él Ante toda situación y toda llevaré. circunstancia, Señor, seguirte solo a ti. Y algún día feliz Tenemos la esperanza con los bienaventurada santos de poder en llegar a tu luz presencia. para siempre su recibir tu gloria veré. Oh, yo siempre amaré esa cruz. En sus triunfos mi gloria será. Bendito Jesús. Gracias, Señor. Y algún día en vez de una cruz, mi corona Jesús me dará. Oh, yo siempre amaré esa cruz. Gracias, Jesús. En sus triunfos mi gloria será. Y algún día en vez de una cruz, mi corona
locura. Bendita locura. Aleluya. Gracias. Gracias, Señor, por la cruz. Amén. Amén. Y amén. Bendecida semana, mis hermanos. Los esperamos desde el día miércoles para vivir un fin de semana maravilloso en la presencia del Señor. Dios los bendiga, Dios los guarde, Dios los proteja. Cuán hermoso eres, Jesús, son tus palabras, es tu amor.